Adelante. Buenas tardes, maestra. ¿Nos puede dar su nombre? Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Alondra Isabel Moreno Pacheco. Maestra, háblenos un poquito acerca de cuántos años lleva en esto de educación especial. El 1 de marzo cumplí 19 años dentro del Servicio Social de Educación Especial. Duré como 6 años siendo psicóloga en la función de psicólogo orientador. Duré otros años como maestra de aprendizaje en la primaria dentro de las USAER, las unidades de servicio y atención a la escuela regular. Y tengo a partir del 2018 que estoy en la asesoría técnico-pedagógica en la zona 5 de educación especial. Ok, maestra. Eh, ¿Nos podría hablar acerca del concepto de inclusión? Acerca del concepto de inclusión. Sí. La inclusión es un nuevo movimiento que data sobre todo de la corriente social respecto a los derechos humanos conforme a las nuevas leyes y disposiciones que tienen que ver con garantizar que todo el alumnado, independientemente de sus condiciones, pueda acceder, participar y aprender en un entorno incluyente, en un entorno donde no existan las barreras para el aprendizaje desde una función social. Es decir, educación especial mucho tiempo se dedicaba a diagnosticar, a querer normalizar ambientes en el sentido de que se centraba en el alumno y era meramente o propiamente terapéutico el apoyo que se le brindaba al alumno. Posterior a ello viene la integración. Sin embargo, a partir del 2002 se pugna o se plantea la necesidad de no centrarnos tanto en la condición del alumno o de la alumna, sino en prevenir, disminuir y erradicar aquellas barreras que están en el entorno. Esa es la gran apuesta desde educación especial. Sin embargo, no es solamente una acción que debe de llevar a cabo educación especial, sino toda la escuela. Ok, maestra, y ya que estamos hablando acerca de este concepto, ¿usted cómo considera que se utiliza dentro de lo que es el ámbito educativo en pro de la educación? ¿Cómo se utiliza qué? Lo que es la inclusión. Ujú. Bueno, más allá de cómo se utiliza, tendremos que generar a partir de un diagnóstico de cómo las escuelas o qué barreras se enfrentan todos los alumnos y todas las alumnas a partir de 3 dimensiones muy importantes que son las culturas inclusivas, las políticas inclusivas y las prácticas. Entonces, eh, generar ambientes inclusivos tiene que ver con valorar estas dimensiones, evaluarlas a partir de un diagnóstico donde nos diga qué encontramos en el entorno. A partir de ello, entonces, generar acciones que promuevan la participación de todos los niños y que garantice sobre todo que aprendan. Ok, maestra. Ahora, en cuanto a los niños, ¿usted qué, cuáles barreras considera que enfrentan los niños? Es una muy buena pregunta porque creo que el gran problema sigue siendo la actitud y la metodología. Es decir, pensar que el problema está en el otro y no en nosotros es un cambio de paradigma muy grande. Entonces, cuando llega un alumno que es diferente, que se sale de la media a la que estamos acostumbrados por cualquier situación, por su religión,
por una condición de discapacidad, por un ambiente desfavorable de su familia, de su comunidad, un niño o niña originario de los pueblos indígenas, entonces nos causa a nosotros preocupación, miedo, ansiedad, y eso se tiene que decir. Pero entonces queremos normalizar, queremos quitarle lo indígena al indígena, queremos quitarle la discapacidad al que tiene discapacidad, pero entonces no promovemos otro tipo de estrategias didácticas llamadas diversificadas que nos permitan hacer la diferencia como una fuente de aprendizaje. Pongo un ejemplo, si llega un alumno o una alumna de un pueblo originario con su vestimenta típica, autóctona, yo lo primero que digo en esas escuelas, todos vienen con uniforme y vienen con zapatos, ¿no? En lugar que ya esté el niño allí o la niña, y aprovechar que está allí para que ese niño me sirva de fuente de aprendizaje en el sentido de vamos viendo su vestimenta, qué significa, vamos viendo otras costumbres, en qué creen ellos, es decir, que se potencialice, que se diversifique y que se convierta en una fuente de aprendizaje la diferencia. Lo mismo con el alumno o la alumna sorda, en lugar de que queramos que oralice o que lo operen, que le pongan un implante coclear, pues mejor aprendemos todos lengua de señas y generamos mayores experiencias de aprendizaje. Muy bien, maestra. También hacer mención acerca de los docentes de educación especial. Ellos, ¿usted qué barreras considera que también enfrentan como docentes en este espacio? Sí, mira, la mayor barrera que enfrentamos los maestros o las maestras de educación especial es que muchas veces no se nos permite o no se nos permite traer, generar las condiciones. Espérame tantito, Samantha. Ujú. Disculpa, Samantha, vinieron a pedir información. Qué Ah, no pena. se preocupe, Te maestra. comentaba de que los maestros o las maestras de educación especial difícilmente pueden generar espacios de reflexión con sus otros compañeros o con sus maestros. Difícilmente pueden propiciar estrategias para generar una verdadera inclusión porque la misma práctica del maestro regular es tan rápida, es tan sistemática que difícilmente a veces permiten cambiar, sobre todo cuando nos funciona. Es decir, hay maestros muy buenos, hay maestros que sí se preocupan, pero y que dicen, es que a mí esto me sigue resultando, tengo buenos promedios, es decir, hay cosas que siguen funcionando y como funcionan creen que es lo correcto y que no hemos podido desde educación especial sensibilizar y concientizar al maestro de estos cambios que te digo. Y más si hay educación especial, pareciera que nos convertimos en una barrera
más en lugar de ser un apoyo, porque entonces este niño es el distinto, que se vaya con el maestro de educación especial, toma, llévatelo, quítale lo sordo, quítale la discapacidad, que enséñalo a leer y escribir y entonces me lo regresas como una especie de reparación. Y los niños no se reparan, los niños se educan. Entonces ese ha sido el problema, que es más cómodo salirse del problema y decir, toma, llévatelo, y luego me dices qué calificación le pongo. Toma, mira, llévatelo y hasta que se porte bien me lo mandas, ¿no? Entonces pareciera que el maestro de educación especial o la maestra está en una especie de doctor, de tallerista, de botiquín, yo así les digo, y entonces, mira, maestra, la niña volvió a salirse del salón. Mira, maestra, el niño rompió la cartulina de su compañero. En lugar de generar otras dinámicas o estrategias desde el aula, porque el aula es el ambiente natural del alumno donde participa y aprenda. Y el maestro de educación especial a la par tendrían que estar generando ajustes, estrategias, apoyos específicos, pero no sacando al alumno, sino entrando el maestro de educación especial en el aula, ¿no? Pero se complica también porque tenemos aulas de 30 niños y regularmente en cada aula hay uno o dos niños con alguna condición y el maestro tiene que estar repartido en las 6 grupos, en 2, mientras no se generan en los consejos técnicos o en espacios de círculos de estudio, pues otro tipo de orientación y asesoría hacia la educación inclusiva. Ok, maestra, ya que habla un poco acerca del papel que toma también, No te oigo, Sammy. ah, ¿no me escucha, maestra? ¿Otra vez? ¿Ya me escucha? Ya. ¿Ya? Ok. Ya que estamos tomando el papel del maestro regular, ¿cómo es el trabajo que se realiza con el mismo? Es decir, ¿cómo trabaja con un docente regular al momento de tener dentro del aula a alumnos con necesidades especiales? ¿Cómo es quién? ¿El maestro de educación especial? Sí, ¿cómo trabaja con el maestro regular? Bueno, nosotros, o desde la parte de la orientación, decimos que el maestro de educación especial tendría que entrar o debería de entrar ahí en el anexo 6 que habla de cómo brindar atención educativa, de las normas de control y acreditación escolar, que es lo que rige a educación especial o es lo que rige a la atención educativa para los niños y niñas que presentan discapacidad, aptitud sobresaliente o problemas severos de comunicación, conducta y aprendizaje, nos dice que hay un proceso. Este proceso lleva la conformación de una carpeta del alumno que debe de tener un informe de detección inicial, una evaluación psicopedagógica y un plan de intervención. Este plan de intervención tendría que ser un modelo de planeación de la escuela, del docente, de los docentes, de todos los involucrados, incluyendo al maestro de educación especial. Y entonces el maestro de educación especial tiene que ser el pionero en insistir que se generen esta carpeta básica del alumno y tiene que estar acompañando, es decir, el maestro de educación especial en un primer momento se convierte en un acompañante y en un asesor del maestro regular para que puedan detectar las barreras que existen en el aula. Una vez que se detectan las barreras, el maestro de educación especial debe dar ciertas recomendaciones y proveer algunos ajustes razonables, que es sentarlo en un lugar más cercano, dirigirse con el alumno de alguna manera específica si se requiere alguna situación. Y entonces el maestro regular debería de estar
en un primer momento, revisando su práctica pedagógica para saber a lo mejor la forma en que habla, cosas tan sencillas como cuando yo hablo, estoy anotando en el pizarrón y ese alumno que a lo mejor tiene debilidad auditiva, aunque no sea sordo, no me puede leer los labios, no me puede ver bien. Tenemos a lo mejor a ese niño o esa niña arrinconado, el de conducta, ¿no? Te me vas allá donde no me causes conflicto y no lo tengo cercano. A lo mejor necesitamos, no sé, apoyo con pictogramas con un niño o una niña autista, ¿no? Con el espectro autista. Y entonces primero detectamos las barreras. Una vez que el maestro de educación especial da las recomendaciones o brinda la asesoría, tendría entonces que revisar qué alumnos son los que a partir de que el maestro cambie sus estrategias, ya con eso eliminamos la barrera o si bien es necesario hacer una evaluación más profunda, que es la evaluación psicopedagógica. Y en eso sí, en la evaluación psicopedagógica ya entra todo el equipo interdisciplinario de educación especial a hacer evaluaciones. Es un proceso metódico, científico, donde se evalúa el contexto, se evalúa la historia familiar, la historia clínica del alumno, y entonces determinar si él va a requerir más allá de esos ajustes razonables y brindarle apoyos específicos. Y en esos apoyos específicos entra el maestro. Entonces, ¿cómo debe de ser la relación? Pues debe de ser una relación meramente colaborativa, en equipo, donde los dos puedan intervenir, porque en el plan de intervención se estipula cómo va a participar el maestro regular, qué debe generar, cuántas veces el alumno va a ser atendido en el aula de recursos de educación especial, porque es necesario enseñarle la lengua de señas, braille, eh, alguna situación articulatoria, fonética, ¿no? Entonces, pero es de par a par, de colega a colega y meramente colaborativo, con responsabilidades específicas cada uno. Ok, maestra. Y ahora, en cuanto al maestro regular, ¿en qué momento es cuando el docente debe de pedir ayuda al momento de querer como arribar las situaciones que se le presenten en el aula? Pues en el momento mismo que el maestro o la maestra de educación regular considere que algo de su práctica está impidiendo que a cualquier alumno no participe o no aprenda, ¿verdad? Entonces, tendría que ser, por eso digo que que al inicio del ciclo escolar, sobre todo en primero, pues debería de estar el maestro de educación especial en primer momento observando participativamente y poner énfasis a lo mejor en alguna situación. Y entonces, pero la evaluación, aunque sea el inicio del ciclo escolar, es permanente. Y yo creo que los maestros y las maestras son tendrían que ser muy honestas y decir, algo no está funcionando, algo está pasando para que Pedrito no esté participando o no puedo con esta situación y solicitar la ayuda que sin duda todos tenemos y todas tenemos áreas de oportunidad en el ámbito profesional. Y qué mejor 2 ojos, 3 ojos con la psicóloga, con la trabajadora social, etcétera, etcétera, para que entonces en el momento en que yo considere que no todos, es decir, los maestros a inicio de ciclo escolar siempre realizan una evaluación diagnóstica y entonces en esa evaluación yo me doy cuenta o se tendrían que dar cuenta los maestros regulares que hay alguien que está como muy desfasado de la media curricular, ¿no? O que hay alguna situación, o fíjate que yo doy indicaciones y pareciera que ese niño no me comprende, ¿no? O sobre todo cuando hay una conducta disruptiva, pues entonces todo lo que no favorezca al ambiente de aprendizaje, pues entonces el maestro
tendría que estar solicitando el apoyo. Ok, maestra. Y por último, ¿cómo cree usted que se garantiza por parte de Secretaría de Educación la educación, vaya, de los niños con capacidades diferentes? Ok, pues justamente creo que ahí tenemos una deuda pendiente con los alumnos con discapacidad y con los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y para la participación, dado que estos alumnos estas alumnas al enfrentar distintas barreras, muchas tienen que ver con la metodología, con una metodología rígida del maestro y hace falta capacitación, hace falta sensibilización, concientización, pero también hace falta materiales específicos, hace falta desde la infraestructura, con esto de los diseños universales de aprendizaje, tendríamos que tener escuelas, no solamente con rampas y señalizaciones, que no hubiera ahora, que no hubiera ni siquiera escaleras, ¿no? Sino que hubiera esta especie de, sí como escaleras, pero en forma de rampa, como lo encontramos ya en los últimos puentes, ¿no? Necesitamos mayores recursos en el sentido de que en ocasiones el, el equipo para docente, sobre todo la psicóloga y el maestro de comunicación o la maestra de comunicación van una vez por semana a la escuela y entonces lo que brindan pues puede ser insuficiente. La matrícula es muy grande y entonces nosotros o luego la secretaría toma modelos educativos finlandeses, chilenos y demás, donde los grupos máximos son de 15 a 20 alumnos o alumnas, ¿no? Y entonces allí es más fácil que un maestro esté muy cercano, que esté al pendiente, que conozca cada uno de los intereses y las necesidades de cada uno de sus alumnos y de sus alumnas. Entonces, sí, hay una deuda pendiente con respecto a que a que está muy bonito en el papel, en la Constitución política, está muy bonito en la ley general al decir se trabajará con un principio educativo inclusivo, equitativo y de justicia social, bla, 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 pero que a la hora de hacerlo efectivo, pues todavía le batallamos con algunas condiciones, sobre todo tenemos alumnos que necesitan una máquina Perkins para escribir, alumnos ciegos, alumnas ciegas, y no las tenemos, ¿no? No tenemos a veces regleta y punzón también para la escritura en braille. eh, es decir, no tenemos un aula de recursos tampoco con materiales en braille, aunque sí hay libros y hay macrotipos, que son libros grandes para aquellos niños o niñas débiles visuales, pero no hay el acervo bibliográfico de una biblioteca de aula, ¿no? No tenemos audiolibros, que pudiera ser otra acceso a otro tipo de materiales, audiolibros, los libros de texto en audiolibros, en algunas aplicaciones, y mucho depende de los recursos de la escuela, pero mucho también de los recursos de la propia maestra de educación especial. Muy bien, maestra. Pues le agradezco mucho que nos comparta todo acerca sobre su opinión, porque la verdad es que es muy importante que también conozcamos la educación desde diferentes puntos de vista y desde diferentes perspectivas, porque como usted lo mencionaba, no siempre todo es color de rosa y no siempre se cumple con lo que está establecido en la reglamentaria, leyes y demás. Le agradezco mucho, maestra, el espacio y Gracias, Ana. pues muchas gracias por compartirnos su punto de vista y sus opiniones. Gracias a ti. Hasta luego.